¿Cuántos saben cuál es su misión? ¿Sí? Y si no está muy claro, vamos a ver cuál es la misión. La misión de cada persona debe ser la misión que Dios tiene en nuestra existencia, ¿cierto? Y eso está claro. Entonces, cumple tu misión. Ahí van a estar los textos bíblicos. Yo conocí al Señor cuando tenía 12 años en una iglesia pequeñita. La construcción del lugar era de guadua, era muy humilde, el piso era en tierra y no había riqueza, ¿sí? Nos reunimos un grupo de personas muy humildes, éramos pocas personas, no tenía el sonido, los instrumentos ni la comodidad y la estética de muchas iglesias hoy, ¿sí? No era como esta iglesia y no era como muchas iglesias de hoy. Escuchábamos una predicación que no escuchábamos una predicación que nos dijera, por ejemplo, que íbamos a tener el carro último modelo o la casa quinta, o que íbamos a ser prósperos, o que Dios iba a dar apartamentos. No, la predicación no era esa, ¿sí? Había muchas restricciones. Era pecado, por ejemplo, ir al cine, porque se decía que eso era sentarse en silla de escarnecedores, ¿sí? También era pecado, el televisor era el cajón del diablo. Así fue cuando yo me convertí, tenía 12 años y todavía venía y escuchaba a las personas decir que el televisor era el cajón del diablo. Las canciones eran unas rancheras y cristianas y también eran unos himnos traducidos del inglés, eran los que se cantaban, y si se cantaba otro ritmo, otro género musical, eso era del mundo, era del diablo, ¿sí? Las señoras cuando alababan era todo el tiempo como si estuvieran limpiando vidrios, ¿sí? La gente cantaba hasta así no entonara, cantaban duro, ¿cierto? A pesar de todo esto, disfrutamos de una alegría y una plenitud, algo especial. Hoy 4 de los jóvenes de esa pequeña iglesia, que era una iglesia como de 50 personas, ¿sí? Que después creció un poco y la iglesia ya creció, es la iglesia en un municipio, y 4 de los jóvenes de esa época, de mi época, hoy somos pastores de esa pequeña iglesia, ¿sí? Había un ambiente especial en ese lugar. Había fidelidad, teníamos lo que dice Hechos capítulo 2 verso 46, que es el texto que quiero que leamos hoy para nuestra predicación, es el discipulado, es el ministerio y es la adoración. Esas 5 palabras, ¿cuál es la misión nuestra? Evangelismo, comunión, discipulado, ministerio y adoración. Para eso fuimos creados. Solo que la gente que no conoce a Dios no ha descubierto cuál es su propósito en la vida. La gente está equivocada pensando que el propósito es buscar el placer, es tener un buen trabajo, hacer dinero y buscar el placer a toda costa. Están equivocados, ¿sí? Porque el propósito de Dios, cumpliendo estas 5 palabras, en eso el ser humano va a encontrar plenitud, satisfacción y va a encontrar el verdadero sentido de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A través de lo que tenemos que hacer es, el evangelismo es atraer a las personas a Jesús. Lo voy a decir en un párrafo, las 5 palabras. Atraer a las personas a Jesús, vivir en comunión fraternal, ser instruido en la palabra de Dios, servir con nuestras capacidades y talentos y llevar una vida de adoración a Dios. Ese es el propósito de nosotros. El creyente lo ha descubierto, el creyente que ora, que busca a Dios, ha descubierto su propósito, y la iglesia que practica esto ha descubierto su propósito, ¿cierto?
ha descubierto para qué estamos nosotros, para qué se fundó Misión Rema, para qué existimos nosotros, ¿cierto? Para qué hay un grupo de personas también de Rema en Bogotá, en Medellín, ¿sí? En los lugares donde las personas escuchan la palabra a través de internet. ¿Para qué estamos nosotros? Estamos para esto, amén. La mejor forma como podemos atraer a las personas es el amor. Entonces, amor hacia ellos, amor entre nosotros y amor a Dios. ¿Cómo vamos a atraer a las personas a Jesús? Cuando la gente, Él dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Él no dijo si gritan duro, si cargan una Biblia bien grande, si se visten de esta manera, si hacen esto, aquello, no. Si os amáis los unos a los otros. Amén. En eso conocerá la gente. Y la gente va a ver el amor, va a ver cómo los amamos nosotros a ellos, ¿cierto? Cómo es nuestro comportamiento con la gente, cómo es nuestro comportamiento con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio. La gente va a ver eso. Y la gente va a ver cómo amamos a Dios y cómo nos amamos entre nosotros. Las personas deciden si van a volver a la iglesia antes de que se dé la predicación. Es decir, la gente cuando llega a la iglesia, lo que dice la ciencia que estudia, por qué las iglesias crecen, otras iglesias no crecen, y el crecimiento nos habla también acerca de esto, de que una persona decide si va a volver a una iglesia, no tanto por el sermón, no tanto por la prédica, es decir, desde antes, ¿cierto? Cómo se le recibió, cómo es la gente en el lugar, las personas van decidiendo. En cierta ocasión una mujer me comentó que había sido muy impactada. Yo recuerdo que ella me dice que en una reunión de la iglesia vio a un joven cómo oraba desde su corazón con pasión, con ese fuego, con ese amor por el Señor, y ella vio cómo él expresaba ese amor a través de la adoración a Dios, y dice que eso la impactó a ella y la retó a seguir al Señor. Ella estaba empezando a ir a la iglesia y hoy ella, después de muchos años, ella está en la iglesia. Entonces, ¿cómo es que nosotros inspiramos a otros a venir al Señor? La forma como nosotros adoramos en la iglesia habla a la gente. Si la gente ve personas aburridas, personas que están como en otro lugar, que no disfrutan, entonces la gente dice, bueno, y aquí me invitan a la iglesia para que yo crea, pero ni ellos mismos se creen su cuento. Entonces, ¿cómo quieren que yo crea? ¿Cierto? Y es así. Entonces, nosotros vamos a inspirar. El evangelismo comienza desde esa parte, desde la forma como nosotros adoramos a Dios, desde la forma como nosotros expresamos nuestra oración con devoción, nuestra alabanza, nuestra adoración, desde la forma como expresamos nuestras emociones para Dios aquí en la iglesia. La gente está viendo eso. Además, cuando usted lo hace, usted inspira a otras personas también para que pierdan el miedo, el temor y también puedan empezar a expresarse delante del Señor con libertad. Amén. Alabado sea Dios por eso. Entonces, la iglesia tenemos que hacer esto, practicarlo. Muchas veces las personas no expresan alabanza levantando las manos, aplaudiendo y expresando la alegría porque la persona siente miedo de hacer el ridículo. ¿Qué van a decir si yo levanto las manos, cierto? Si yo adoro o si yo aplaudo, de pronto me quedo aplaudiendo solo. No, nosotros no tenemos que pensar en eso, ¿cierto? Nosotros tenemos que alabar al Señor con libertad, con gozo, ¿cierto? Porque yo lo hago para Dios. Además, cuando yo lo hago, yo voy a inspirar a otros. Hace algún tiempo un hombre se me acercó a decirme que él quería pertenecer a nuestra congregación, y el argumento que él dio para pertenecer a la congregación, a la iglesia, era que yo estaba pastoreando en ese tiempo otra congregación, eso hace varios años, y él me dice, es que yo veo entre ustedes un ambiente de armonía y de compañerismo y de amor y de unidad que yo no lo veo en mi medio. Y yo quisiera tener eso que ustedes tienen, yo quisiera ese compañerismo, y ese era el argumento que él me daba
para venir a la iglesia, para entregar su vida al Señor. Entonces nos damos cuenta cómo la gente está viendo cómo yo trato a los demás, cómo la gente está viendo la alegría, la gente está viendo, porque es que mira, la gente cree o la gente ve más lo que hacemos que lo que hablamos. El ejemplo es más poderoso, las acciones, las reacciones nuestras son más poderosas que las palabras. Y eso es lo que la gente ve. Y eso que la gente está viendo en nosotros los va a inspirar a venir al Señor o los va a desmotivar también para seguir a Jesús. La gente toma la decisión de volver a la iglesia basado en la forma como usted adora. Recordemos al carcelero de Filipos y les voy a leer Hechos capítulo 16, verso 22 al 34, dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente, después los metieron en la cárcel, le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo con todos los de su casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa, y el carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Amén. Entonces miramos el evangelio sencillo, ¿cierto? Y las palabras sencillas: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así fue el evangelio que yo aprendí, que yo creí, sencillo, así. Y la gente venía a la iglesia y la gente tenía las experiencias con el Espíritu Santo de una manera especial. ¿Cómo y cuándo alabamos nosotras a Dios? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo y cuándo alabamos nosotros a Dios? ¿Cómo es mi alabanza? ¿Es una inercia? ¿Cómo es mi adoración? ¿Cómo es mi oración? Viendo el techo, la lámpara que se dañó, ¿cierto? ¿Cómo es mi adoración? Estoy pensando, estoy elevado, estoy en otro lugar. La gente, no solo, lo más importante es que el Señor está viendo eso, pero la gente también lo está viendo. Y eso puede ser estorbo para que una persona llegue a Dios, ¿cierto? ¿Y cuándo alabo a Dios? ¿Cierto? ¿En qué momento? ¿Solo cuando me va bien? ¿Solo cuando todo es bonito? ¿Sí? ¿O también en los momentos difíciles? ¿Cómo alabo al Señor? Nosotros somos llamados a ser esos Pablo y Silas de hoy para la gente. Pablo y Silas fueron injustamente azotados. ¿Cuál es la historia detrás? Es que Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron desnudados públicamente, avergonzados públicamente, azotados, maltratados, echados a la cárcel. ¿Por qué? Porque oraron por una mujer, una joven que tenía un espíritu de adivinación, esos demonios de adivinación que operan en la gente que lee las cartas, que lee el chocolate, que la bola de cristal, que el horóscopo. Todo eso son espíritus demoníacos de adivinación. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación, así que si a alguien se le perdió una vaca, ¿cierto? Así como acá en el llano, y entonces no sabe dónde está, iban a la mujer para preguntarle: ¿dónde está el animal que se me perdió? ¿O dónde está el dinero? ¿O qué está haciendo mi mujer? ¿O qué está haciendo mi marido? ¿Cierto? Entonces dice que los amos, porque era esclava, recibían mucha ganancia
porque esta mujer, pues la gente venía, le daba plata para que les dijera eso. Era un demonio, ¿cierto?, el que hacía eso. Entonces dice la Biblia que el apóstol Pablo ora por esta mujer y el espíritu sale de ella y la mujer queda libre. Entonces los amos se enojan, se llenan de ira, pero ¿cómo estos hombres van a hacer esto? Se nos fue nuestra ganancia, nuestro negocio, como es la brujería y la hechicería para mucha gente, un negocio tremendo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Dice que alborotaron a toda la ciudad y calumniaron a Pablo y a Silas, los tomaron y los llevaron a la cárcel, les hicieron todo esto. Allí estaría Pablo y Silas, podrían estar renegando y diciendo: Señor, no es que nosotros somos cristianos y tú prometiste que estabas con nosotros hasta todos los días hasta el fin del mundo, pero ¿qué está pasando? Mire, Señor, lo que nos han hecho, mira qué vergüenza pública, miren lo que nos están pasando, ¿cierto? Pero estos hombres estaban a medianoche alabando a Dios, cantando alabanzas al Señor. Tenían una fortaleza, una alegría que el carcelero no pudo resistir. Postrándose exclamó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Entonces nuestro cristianismo se conoce mejor por nuestras reacciones que por nuestras acciones. Es cuando estamos bajo opresión, cuando estamos bajo dificultad, ¿cómo reaccionamos nosotros? La gente está viendo cómo reaccionamos. Aquel carcelero estaba viendo: oiga, esta gente ¿qué tiene? ¿Cierto? ¿Qué tiene esta gente tan poderoso? Que yo he visto otros hombres valientes, pero en la cárcel están maldiciendo, renegando. Otros he visto reos de muerte y entonces están llorando y están pidiendo que por favor los saquen de la cárcel, que por favor no les vayan a quitar la vida. Pero estos hombres tienen una valentía inusual, algo que no hemos visto, que no he visto en nadie más. Son valientes, antes están cantando: ¿cómo puedo yo tener esa paz? ¿Cómo puedo tener esa plenitud? ¿Cómo puedo tener ese poder? Y aquel carcelero estaba viendo eso. Pues sabes, la gente está viendo cómo reaccionamos nosotros, cómo reaccionamos en el colegio, ¿cierto? Cuando nos llaman y nos hablan por nuestros hijos que de pronto no se portaron muy bien, cómo reaccionamos con el vecino, cómo reaccionamos cuando alguien comete alguna imprudencia en la vía y nosotros vamos conduciendo, ¿cierto? Cómo reaccionamos nosotros con la gente. La gente está viendo eso y eso va a inspirar a la gente o la va a desanimar de seguir al Señor. Cuando nuestra alegría es el Señor, entonces no depende nuestra felicidad de la situación que estamos viviendo. Puede ser difícil, nosotros vamos a alabar al Señor, amén, vamos a glorificar a Dios. Mostrar fidelidad, fortaleza, confianza y alabanza, aun cuando oramos por la sanidad y esto no sucedió. ¿Sí? Puede ser que oremos por sanidad, estamos esperando la sanidad, no ha sucedido, pero mostramos fidelidad al Señor. Porque mi alegría, mi gozo, mi alabanza, mi fidelidad a Dios no depende de que Él me sane o no me sane. Él es poderoso y hemos visto sanidades gloriosas que Dios hace. Pero yo le seguiré siendo fiel aunque Él no me sane. Amén. Es cuando pidió a Dios por el ascenso en el trabajo y en lugar de dárselo a usted, se lo dieron a su compañero que no tenía los méritos y el tiempo que usted lleva. ¿Sí? Pero tú puedes alabar a Dios por eso. Puedes exaltar el nombre del Señor. Cuando nuestra alegría depende del Señor, entonces cantaremos aún en la celda. Aún cuando estamos en esa situación, cantaremos, alabaremos, aplaudiremos al Señor. Amén. Estando en esa situación. El carcelero lo asombró y lo llevó a la conversión. Ver cómo estos hombres tenían algo tan poderoso, ¿cierto? ¿Qué poder hay en el universo que pueda hacer felices a estos hombres en esta condición tan humillante y amenazante? Es el poder del Espíritu Santo, amén. Es el poder de tomar la decisión de obedecer al Señor, de alabar a Dios en toda circunstancia, porque la alabanza abre las cárceles, las puertas de las cárceles se abren, las cadenas se caen, amén, se pudren los yugos de opresión y hay libertad. Otra cosa también es que Pablo y Silas le mostraron compasión al carcelero. Cuando el carcelero estaba en esa angustia y sacó la espada para matarse, Pablo y Silas hubiesen podido decir eso: que se mate,
Eso le pasa por perseguir a los siervos del Señor. Tal vez, posiblemente el carcelero habría azotado a Pablo y a Silas. Es muy posible que los había tratado con violencia al meterlos allá al lugar más seguro de la cárcel, ¿sí? Pero en lugar de vengarse y decir, dejémoslo que se mate porque eso le pasa por perseguirnos, le mostraron misericordia. Eso lo impactó a él también. Estos hombres, ¿cómo se preocupan por mí? Que soy un desconocido, ¿sí? Eso lo impactó a él también. ¿Sabes cómo vamos a impactar a la gente, a nuestra familia, para que nuestra familia conozca al Señor? Para que nuestra familia venga a Jesús, para que nuestros vecinos, nuestros conocidos, compañeros de estudio vengan a Jesús, cuando les demuestras amor y no venganza. Si ellos te han hecho mal, muéstrales el amor del Señor, porque eso los hará reflexionar para venir a Jesús. Pero si nuestra familia nos rechaza y habla mal de nosotros, escuché que unos familiares, yo crecí en una familia campesina, en una familia muy humilde, ¿sí? Sin riquezas, pero yo conocí al Señor cuando tenía 12 años y ahí yo quise estudiar porque había dejado el estudio a un lado, quise estudiar. Es decir, que yo empecé a hacer tercero primaria y tenía 13 años, porque había dejado mi estudio en segundo primaria. Porque mi padre también decía que para qué estudiar, que había que aprender era trabajar. Entonces había dejado mi estudio ahí, pero cuando yo conozco a Jesús, cuando conozco al Señor a mis 12 años, Dios pone que estudie, quiero estudiar. Voy, estudio, termino mi primaria, luego validé mi bachillerato, luego fui a la universidad, me hice profesional, ¿sí? Y Dios me ha bendecido, Dios me permitió ser profesional. Me bendijo con buen trabajo. Después trabajé con la gobernación durante varios años, ¿sí? Entonces yo escuché que algunos familiares me comentaron de que había unos familiares que estaban diciendo, eso toca ser como David, volverse pastor para conseguir plata, ¿sí? Y estaban haciendo comentarios, algunos comentarios no agradables, pero yo tomé la decisión de ir donde esos familiares que estaban hablando mal, de saludarlos, de llevarles un presente, de ir a visitarlos, de acercarme a ellos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos hacer, amén. No permita que el rechazo de otras personas o las cosas que otras personas hacen contra usted lo aparten. Corten la comunicación, acérquese a ellos, dé el primer paso, amén, porque eso inspirará a la gente. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Yo escuché a un ministro que viajaba por diferentes lugares del mundo predicando, llevando el evangelio, y lo escuché decir que llegó a una iglesia donde la iglesia era como inanimada, la gente como que escuchaba la palabra y parecía que él estuviera hablando a las paredes. La gente no aplaudía, la gente no se emocionaba con la palabra, la gente estaba distraída. Y entonces él, acostumbrado a viajar y a predicar en grandes congregaciones y todo, le pregunta, Señor, ¿por qué vine a este lugar? ¿Por qué me trajiste aquí donde la gente como que no celebra tu palabra, no aplaude, no se emociona con tu palabra? Y entonces el Señor le dice, te traje aquí para que traigas vida a este lugar. Y eso es lo que yo quiero decirle hoy. ¿Sí? Nosotros tenemos que llevar vida, alegría, afecto, libertad a donde vamos, amén. Si estás acá en la iglesia, exprésate con alegría, exprésale al Señor alabanza por su palabra, levanta tus manos, si quieres saltar, salta, amén. Expresa al Señor, inspira a otros, amén. Donde quiera que vayamos, en nuestra casa, en la iglesia, en el lugar que estemos. Lo que quiero decir con eso precisamente es que nosotros tenemos que hacer las cosas de esa manera. La alegría, el afecto, ¿cierto? El perdón, esas cosas van a inspirar a otras personas. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y el lugar privilegiado para que los pecadores se arrepientan es la congregación, donde viene la gente a escuchar la palabra. Amén.
Entonces hay que hacer fiesta. El Salmo capítulo 47, el verso 1 dice: vengan todos, aplaudan, griten alegres, alabanzas a Dios. ¿Quién está diciendo eso? Dios en su palabra. Vengan todos, aplaudan, griten alabanzas a nuestro Dios. Cuando usted aplaude, no deja que el que está a su lado se duerma. ¿Sí? Así que ahí está bien por aplaudir. No deja que el que está a su lado se duerma. Hace que la gente esté más concentrada. Que usted está durmiendo y usted aplaudió, uy, ¿de qué me perdí? ¿Cierto? ¿Qué más? Hace lo opuesto a la indiferencia, a la inercia espiritual. Cuando usted aplaude, hace lo opuesto a esa actitud indiferente, a esa actitud pasiva y toma acción. Amén. Cuando usted aplaude, hay un ambiente de alegría que atrae. En cambio, un ambiente funerario espanta a la gente. Cuando aplaude y alaba a Dios, está obedeciendo lo que Él mandó en su palabra. Vengan, alaben al Señor, aplaudan al Señor, glorifiquen el nombre del Señor. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que expresar. Por eso hoy le estoy invitando para que usted adore al Señor y alabe con libertad, para que usted lo haga expresando esa alegría, porque eso agrada al Señor, eso lo manda el Señor y eso inspira a la gente que viene a este lugar. Amén. Así es. Salmo capítulo 95, el verso 1 al 3. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, no puede emocionarnos más un partido de fútbol. En una ocasión estaba en un centro comercial y estaba jugando la selección nacional. Y de pronto la gente, una persona ahí emocionada empezó a hablarme como si yo fuera un conocido amigo de hace años, ¿cierto? Empezó a hablarme y a decirme, uy, pero miren tal cosa, pero es que esta jugada, pero es que esto, que aquello. Y el hombre se expresaba como si fuéramos conocidos de hace tiempo. Si el fútbol puede hacer eso, ¿cierto? Si el fútbol puede hacer gritar a una persona, aplaudir, emociona tanto, más Dios, más, amén. Tiene que ser más el Señor, porque si Dios no nos emociona, si el Señor no nos emociona y el fútbol sí, hay un ídolo, el fútbol sería un ídolo. Pero yo tengo es que disfrutar la presencia de Dios. Yo tengo que alabar al Señor, porque lo que más me debe causar alegría y ante lo que yo más tengo que expresar alegría es ante la presencia del Señor. Amén. Entonces saluda a la persona que no conoce en la iglesia, o siempre al de la rosquita, al conocido. Entonces mira, si el fútbol hace que la gente hable con otros como si fueran conocidos de hace tiempo, cuánto más nosotros en la iglesia. Amén. Cuánto más nosotros en la iglesia debemos saludar al que no conocemos, hágalo sentir en casa, que esa gente diga, uy, qué bueno, yo quiero seguir yendo a esa iglesia, cómo me sentí de bien, cómo me sonrieron, cómo me saludaron, cómo me sentí muy agradable. Amén. Haga eso, amén, porque así usted está evangelizando, así usted está haciendo lo que el Señor manda. Sonríale a la gente, salúdela, hágala sentir bien. Y si va de pronto ahí en la conversación, hasta puede tomar el número para llamarlo, para estar pendiente de esa persona, para orar por esa persona. Amén. Ahí estás evangelizando, ahí estás haciendo la obra de Dios, ahí le estás dando el primer lugar a Él. Amén. El perro es llamado el mejor amigo del hombre. ¿Y sabe por qué? Porque el perro hace lo más parecido a la alegría, a la ternura y al afecto, ¿sí? Como resultado, sí, el perro es tratado como un miembro de la familia. Tienen especialistas. En estos días alguien me comentaba que tenía a su perro en terapia con neurólogo y todo para hacerle una terapia para un disco de la columna y una cantidad de cosas que le hacen a las mascotas, ¿cierto? Y las tratan mejor aún que muchos seres humanos, ¿cierto? Pero usted sabe por qué el perro se ha ganado ese lugar.
porque el perro demuestra, vuelvo y digo, lo más parecido a la alegría, al afecto, a la aceptación. Y puede ser que pase lo que pase, pero el perro siempre sale batiendo la cola, saltando, ¿cierto? A lamerlo, ¿cierto? Y entonces eso ha atrapado el corazón de los seres humanos, y esa mascota es muy querida. Es la forma como se ha ganado a las personas. Lo que quiero decir es que la alegría y el afecto atraen a otros, así como el perro logra ganar el afecto de las personas con su fidelidad, con su alegría, con su compañía. Usted puede abrirse puertas de esa manera también, ¿cierto? Expresando, decidiendo alegrar la vida de otras personas, alegrar el corazón, comprender a otras personas, perdonar a otras personas, ¿cierto? El perrito, aún si le pegaron, pero al ratico el perro está otra vez feliz, contento con su amo, ¿sí? Entonces, miren cómo esas expresiones abren puertas a las personas. La Biblia también dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos, los anhelos de tu corazón. Amén. Así como la alabanza, la gratitud abrieron las puertas de la cárcel, usted con alabanza puede abrirse puertas de bendición, puertas para salir de alguna atadura, de alguna cárcel en que estás, y puertas de bendición en su vida. Amén. Así que hay que expresarlo. David fue llamado el dulce cantor de Israel, y era porque él amaba tanto al Señor, adoraba. Muchos salmos fueron escritos por David, y fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Por eso si una persona dice, no, eso a mí no me gusta cantar, por eso llego tarde a la reunión, llego por allá cuando va a empezar la predicación, porque no me gusta cantar, llego tarde. No, miren, David fue llamado hombre conforme al corazón de Dios porque amaba la alabanza, amaba la adoración, amaba expresarle al Señor esa adoración. Entonces, cuando sirves a Dios con alegría y diligencia, te será añadida provisión abundante. Cuando alabas, cuando expresas alegría. Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Si tomas la decisión de alabar a Dios, aún en los momentos difíciles, póngame mucha atención, porque esto es el mensaje de hoy. Si tomas la decisión de alabar a Dios, aún en los momentos difíciles de la vida, si muestras valentía en la adversidad y expresas afecto a las personas para traerlas a Jesús, no solo serás más feliz y disfrutarás la vida, sino que inspirarás a tu familia, amigos y conocidos. Aún personas que no conoces serán inspiradas por ti. Serás un instrumento en las manos de Dios para traer a otros al Señor. Cumplirás la misión sagrada de tu vida, la cumplirás. Hazlo. Los que reciban esta palabra digan amén. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Levante sus manos. Exprese alabanza, exprese alegría, exprese al Señor porque a Él le agrada. Exprésele con aplausos, con cantos, con adoración. ¿Cómo adoras y cuándo adoras? No solo cuando todo va bien, sino cuando hay momentos difíciles. Ese es el verdadero cristianismo. Nuestro cristianismo se va a revelar más por nuestras reacciones que por nuestras acciones. Ahí se muestra nuestro carácter, por nuestras reacciones, más que por nuestras acciones. Empieza a adorar, a alabar a Dios, a expresar gratitud, a expresar alabanza al Señor. Padre, gracias, bendito Dios, maravilloso.